El director chileno Pablo Larraín mira al Oscar por partida doble. No es que le importe mucho a Pablo, la verdad. He hablado con él y los premios van y vienen, pero lo que más le interesa es comer, devorar, pensar y hacer cine. Este hombre es un animal de cine. Así que tarde o temprano los premios iban a llegar. Las nominaciones, por supuesto que sí. Por un lado, Jackie se perfila como una potencial nominada en la categoría de Mejor Actriz por la actuación de Natalie Portman para el Oscar 2017. Por el otro lado, Neruda también tiene grandes posibilidades, dado que es la carta chilena de presentación al Oscar, tiene grandes posibilidades de encontrar un cupo en la categoría de Mejor Película Extranjera para la misma edición de los premios de la Academia. Ojo, en Estados Unidos, tanto Neruda como Jackie se estrenan en diciembre del 2016, justo en la época en que sube la mayor temperatura de Oscar Time, nominaciones y por supuesto las campañas publicitarias, en fin. Lo increíble de todo esto es que si a esos dos estrenos le sumamos El Club, hace tan solo unos meses, estaríamos más o menos calculando que Pablo Larraín ha estrenado 3 monumentales películas en 18 meses. ¿Es un récord Guinness o qué? ¿Cuántos directores pueden decir eso? Y no cualquier película, mierda. Grandes películas que no dejan a nadie indiferente. Señores, es Pablo Larraín. Asesine serial. Un director junto a Fábula, los suyos, los equipos de producción, dirección de arte, guionistas, toda la gente talentosa con la cual se rodea, está en su mejor momento en las películas de Pablo Larraín. Y en el Séptimo Vicio es un honor presentarles esta entrevista con él. El cine es adictivo, te engancha y créanme que para mí saber que Pablo está estrenando películas casi una al año es así una sensación fantástica de ver que un director tan... de esos directores con los cuales uno espera con expectativa sus películas. Me explico, que tú sabes que te van a desafiar, que te van a provocar, que no tiene que ver con que sea buena o mala la película, tiene que ver con algo más. ¿Cachai lo que voy? Es como ese director que te va a hacer... No esperaba esto, mira cómo mira las cosas, mira... ¿Cachai lo que voy? Sí, que es una reflexión que yo he comentado con colegas y con gente que también está en esto, que una de las cosas que yo creo que hay que aprender de Raúl Ruiz. De Raúl Ruiz hablamos un montón de cosas. Es muy importante para nosotros su figura, desde luego su cine, pero Raúl Ruiz filmaba películas casi todos los meses. ¿Cómo filmáis 140 películas en, no sé, 35 años de carrera, 40, el tiempo que haya filmado? Es alguien que yo creo que entendía el cine como un ejercicio en donde el error existe todo el tiempo. Entonces, creo que es importante aprender de eso, como que hay que tomar una cámara e ir a filmar a veces películas más complejas que otras, más grandes, más chicas, pero filmar. Esto es un quehacer, una actividad y que estás filmando. Al riesgo que tenga, digamos. Pablo, pero tú eres un director, de las cosas que yo más admiro de ti es que eres un director sin miedo. Pareciera, como pero, de repente con post-mortem, mira con es. el tema que te metí, de repente con el no, el plebiscito del 88, mira con el tema que te metí, y después El Club, que para mí es la película de terror del último tiempo, de ese terror como del expresionismo alemán, ¿te acuerdas que lo hablamos? Como estos curas vampiros que salen en la mañana, se alojan en la noche, que han chupado sangre a su manera. Los Bela Lugosi con sotana. Los Bela Lugosi con sotana, qué buena definición. Y ahora, está Neruda. Es como es como hacer cine sin miedo, ¿cachai? En un lugar donde se cuidan tanto las formas y las películas biográficas tienen que ser condescendientes y no meterse en lugares oscuros, no reimaginar a su manera porque está prohibido, porque es un intocable, es una vaca sagrada, por decirlo de alguna forma, y de pronto tú venís con Neruda, venís con tus películas y remecís todo, ¿cachai? Es como chocar el tablero. Pero hay un momento en que es muy aterrador, ¿cachai? Cuando decís ya, por ejemplo, con Neruda,
Y empecé a investigar y Guillermo empieza a escribir las versiones del guión y empezamos a entender un poco qué película estamos haciendo y de repente te das cuenta que a Neruda no lo vas a agarrar nunca. ¿Cachai? Que Neruda nunca va a ser tuyo, que nunca lo vas a poder meter en una película ni en una caja que se llama película ni que se llama Neruda. Y eso es liberador. Y cuando pasáis la frontera del terror y te das cuenta que no lo vaya a poder capturar del todo, es como, ya, entonces a ver qué vamos a hacer. Y entonces, como en este caso fue como decir, mira lo que escribió Neruda, mira lo que pensó, mira lo que soñó, y luego armemos una persecución. ¿Cachai? Busquemos un policía y armemos algo en torno a cómo se construyen las leyendas, que yo creo que la película es un poco eso. En cómo alguien construye una leyenda y cómo el policía que lo persigue intenta explicar su propia existencia, digamos, ¿no? Desde la literatura y desde la poesía. Sí, no sé, fue un proceso muy largo y que nos costó mucho acortar. Como que siempre todo en esta película, a diferencia de otras, era como expansivo, como que tratábamos de abreviar cosas y no podíamos. ¿Cachai? Después en el montaje logramos editarla de una manera más o menos corta, pero yo me acuerdo que 2 semanas antes de filmar, mi hermano Juan, el productor, me llama y me dice, ¿sabes que no nos da? No podemos filmar tanto tiempo, estamos con un primer presupuesto. Así que por favor, júntate con Guillermo y reduzcan un guión que tenía 150 páginas. Nos juntamos con Guillermo y volvimos con un guión de 186. Y fue como, sorry, pero este guión es esto, y le metimos más y más y más, porque en un minuto Guillermo le detectó la voz en off al personaje de Gael. Y, y Guillermo es un súper artista, es un escritor maravilloso y me parecía muy difícil sacar cosas. Y nos juntamos acá y apretamos otras cosas, digamos, sobre todo el plan de rodaje lo apretamos y lo que nos obligó a todos a ir un poquito más rápido de lo necesario, pero le encontramos el ritmo y filmamos todo ese enorme y maravilloso guión que finalmente fue reducido en el montaje de la película. Porque Neruda es un poco, ¿eh? Neruda es expansión, es abrir cosas más que cerrarlas, es hacer muchas preguntas de distinto tipo, ideológicas, políticas, literarias, artísticas, preguntas sobre las mujeres, sobre el arte, sobre la comida, sobre todo. Neruda hizo todas las preguntas y creó un cosmos muy interesante. Entonces resultó ser muy liberador darse cuenta que Neruda nunca iba a estar en la película y que esto es una película sobre lo nerudiano, sobre las leyendas. Y cuando estaba eso ahí, empezamos a jugar con el cine negro, con la comedia negra y con un poco el cóctel que tiene la película. Oye, me pasó viendo tus películas, digamos, toda esta semana. Es que igual hay un tema que tiene que ver con, no sé si es el desencanto por parte de tus personajes. Por ejemplo, Tony Manero, Alfredo Castro, tiene un sueño que quiere cumplir. Ganar un concurso de la tele. Quiere ganar el concurso, quiere ser, y bueno, por edad, por lo que sea, por falta de carisma, por un sueño, fracasa el sueño, estrepitosamente. ¿Cachai? Después no, René Saavedra también se ve enfrentado a participar de algo que es como que tiene que generar una campaña y sabe más o menos cuáles son los lugares como oscuritos y la ambigüedad moral Sí, que tiene y todo. gana y no le es suficiente. Y gana y eso no le es suficiente, no lo llena. ¿Cachai? En el club vemos como la bancarrota moral de quienes creíamos tenían la moral. Sí. Y en esta película también me pasa que me desilusioné, quizás en un buen sentido, de Neruda. Sigo muy inspirado por sus escritos, ¿cachai? Pero siento que está el desencanto también del personaje de Gael. Siento que hay como, no sé si compartirá esto, porque probablemente hay mucho análisis que hacer, pero hay como un desencanto en tu filmografía a veces, que me encanta ver, ojo, no es, pero hecho de manera tan bella y tan melancólica, como echando de menos algo que no sé si era rescatable, ¿cachai? O es porque así son las cosas, o es porque esos son los aterrizajes de la realidad que debemos tener. ¿Me entendí Sí, más o menos lo que voy? Es perfectamente, como... sí, claro que sí. Yo no sé, te entiendo, interesante lo que estás diciendo. A mí me parece que es un poco el afán artístico, quizás, que es como la búsqueda de capturar algo que te das cuenta que no puedes capturar. Es como
tratar de meter algo en una caja y no se puede. Bueno, lo que pasa es como tomar agua entre medio de las manos y el agua se te va, pero te quedan las manos húmedas. ¿No? Entonces hay algo, son residuos nomás que tú puedes capturar, pero le puede decir desencanto. Yo prefiero entenderlo como las consecuencias de la belleza, digamos, el intento de capturar algo que nunca va a ser tuyo, que nunca vas a poder capturar. Porque, como me dijo a mí una vez Alfredo Castro, ya que lo citaste, me dijo que si tú fueras capaz algún día de capturarla, entonces tendrías que irte a tu casa, habrías terminado el trabajo. Y mientras eso no suceda, no tienes otra cosa más que seguir intentándolo. Hay como una necesidad de capturar lo incapturable, y eso produce un anhelo muy poderoso. Y de siempre estar buscando. Claro, porque son señales que te llegan de distintos lados, y que a veces tienen consecuencias que son bien tristes, tanto en la película como en tu vida personal, digamos. Hacer una película puede ser un proceso súper traumático también, y no tan alegre como podría resultarse, porque a veces me imagino que no sé, la prensa y un poco la idea de las comunicaciones te meten como en una caja del éxito. El otro día yo di una entrevista y salió y decía, el cineasta exitoso. Ay, cuando vi el titular casi me morí, ¿cachai? Porque es como, ¿de qué me estáis hablando? Porque entiendo que lo hagan, ¿cachai? Pero, y lo agradezco, no es mala onda con la gente que lo hizo. Pero es como ya haber conseguido algo y después de eso... Pero yo no me siento una persona exitosa para nada, ¿no? Y creo que la actividad artística es muy compleja, y meterla en la caja del éxito es absurdo. Aquí lo que hay es gente que está tratando de comprender cosas que no puede comprender. Y eso es lo fascinante. Y es lo que te decía un poco antes. Cuando tú te das cuenta, puntualmente en el caso de Neruda, que tú no vas a poder meter a Neruda en la película, que no vas a poder capturarlo, entonces es muy liberador. Porque dices, ya, nunca va a ser mío, ya está. Filmemos, compadre, cabrón, Ñeco, vente para acá. Entonces, a ver, entonces empezáis a filmar y empiezan todos a soltarse y nos relajamos y a ver, dile esto y cambia esto acá y empezáis a meterte en una mecánica que es mucho más lúdica, que está lleno de riesgo, que está lleno de absurdo, porque es súper absurdo. Pero hay algo que tiene que ver con una actividad y que es como jugar a algo, que son un juego de ilusiones nomás. Tú de repente estás filmando en la calle, estamos todos como cagados de frío, con parcas a este lado de la cámara, como vestidos como cosas de plástico, ¿cachai? Como con gorros, con audífonos, hay cámaras, un poco lo que se ve acá. Y al otro lado hay pura gente que está vestida de época, ¿cachai? Con autos de época, gente que está pintando carteles, gente que está tapando cosas. Y hay algo ahí, en ese pequeño circo, que a mí me parece fascinante, que, no sé, como que está todo, como que hay un lado de allá y un lado de acá. Y generar ese juego es un poco lo que más me conmueve, ¿cachai? Y eso es muy difícil de describir, porque para eso están las cámaras y para eso están las luces y los actores y un poco la técnica, digamos, y el trabajo artístico de todo el mundo. Pero tratar de capturar algo es el afán, es un poco el Fitzcarraldo, ¿cachai? Es el gallo que quiere subir el barco por la montaña y no va a poder, weón, si no va a pasar para allá el barco. No vaya a poder hacer así con un barco de ese tamaño, no. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, hasta que el barco se deshace y se cae, y eso fue. Es como el empujar algo que no tiene ninguna dirección. Y esa falta de dirección quizás es lo más interesante, ¿no? Porque si tuviera una dirección clara, de repente, no sé, quizás habría que ser tele, ¿cachai? Que es distinto. Pablo, ¿tú sentís que en ese sentido tu cine, yo lo siento así, lo percibo así, tiene una gran cuota de rabia? Sí. Incluso cuando no hay violencia explícita, hay una violencia latente, constante en tus películas. Lo transmite la atmósfera, lo transmite en los momentos de opresión, lo transmite en los momentos de silencio. Hay algo que uno sabe que no se está desatando quizás en algo, pero hay como una carga psicológica, sí. A eso voy, que es brutal, que a veces es más violenta que la violencia misma. Sí. ¿Cachai? Como alguna vez le preguntaron a Quentin Tarantino, oye, ¿tu cine es tan violento? La clásica pregunta, con la que ya está chato. Pero tú no eres alguien violento, ¿cómo lo hacís? Mi pregunta es, ¿tú de alguna otra manera eres así y esta rabia contenida en tus películas es parte de lo que tú eres o es parte de los temas, de algo que tú quieres transmitir sobre los temas que tratas en tus películas? Sí, lo que pasa es que quizás lo que uno intenta hacer es
como uno ve muchas cosas que te producen mucha ira, no solamente en lo público y en lo social, sino que también en lo privado, en general, la vida, el mundo está lleno de fricciones, uno está rozando con cosas todo el tiempo, para bien o para mal, y que tiene que ver con una humanidad que yo creo que está en riesgo, que está en duda y que utiliza la violencia para expresarse, y uno absorbe eso, en la calle, en el cine, en tu familia, en tus relaciones, donde puedes. Y de alguna manera yo trato digamos, de transfigurar esa emoción, esa sensación en el cine. Y eso se hace con ciertas herramientas que son como inquietantes, generar un espacio inquietante, un espacio de inconformidad. Sí, yo no me siento muy conforme con el mundo en el que estoy, ni tampoco necesariamente con lo que yo hago. Y la manera de lidiar con eso, por lo menos en las películas, es en poner situaciones que son incómodas, digamos, y que producen un cierto, una, digamos, un vínculo áspero, ¿no? Yo no creo que haya un equilibrio que esté tan bien resuelto. Creo que aquí hay algo que está incómodo y que el cine tiene que dar cuenta de eso. No me trago las películas que no tienen eso, en general. El cine que niega eso es un cine que en general es un poco irrelevante a mi gusto. Y por lo menos yo no conecto con ello y es una película de la cual me paro y me voy. Hace años que desarrollo esa técnica, lo que los gringos llaman el walkout, que es pararse e irse nomás, sí, te vas nomás. Y también hay gente que se para de las películas que yo he hecho y me parece súper bien. No tengo ningún conflicto con eso, que yo realmente estoy en función y me dicen, oye, se fueron 3 personas. Fueron 3 personas, ¿qué voy a hacer? Está bien, no les gustan otras cosas, pero sí, el cine tiene que dar cuenta de la eterna incomodidad que existe en la vida. Y no es todo, no es que todo sea incómodo. No creo que las películas las que yo he hecho estén solamente pobladas de esa incomodidad. Pero si tú quieres dar cuenta de la condición humana, a lo menos tienes que mostrar un poco de eso, un poco de esa ira, de esa furia. Y creo que es mucho más interesante y mucho más peligrosa cuando esa furia y esa ira está diseminada en la película y eres tú, con tu propia biografía de espectador, quien la completa. Porque esa es la violencia más grande, cuando tú utilizas la violencia del espectador. Hablamos de esto para el club un poco, que es como provocar algo en pantalla que tiene un resultado en la audiencia. Sí, pues y de pronto quizás uno necesita ser amable para ser violento. No, porque sí, es como la gente que conoce, no sé, ponte tú David Cronenberg y no pueden entender dónde su creación es tan dulce, psicopática, sí, y son dulces, sí. y son amables. Y me pasa contigo y digo, oye, Pablo es tan amable y quizás por eso desata sus demonios en su filmografía. Puede Lo que voy es como... Puede ser. El otro día se publicó una entrevista, porque ahora fue el aniversario me perdí si de la muerte o del nacimiento de Kubrick. Creo que el nacimiento, que cumplió 88 años. Bueno. Y se publicó una entrevista que dio cuando estaba a punto de filmar Doctor Strangelove. Y un tipo con una voz de una dulzura, lo más afable que hay, muy impresionante. Te podría leer cuentos para dormir y uno claro, caer. Pero sí. Claro. Pero es el mismo que te arma Naranja Mecánica, ¿sabes? Sí. Y que no te deja dormir en un mes después. Pero... Claro, hay algo ahí que quizás el cine te permite trabajar tus demonios como nada. Y hay gente que utiliza el cine para trabajar sus demonios como espectador, y está perfecto. Y hay otros que necesitamos hacerlo, entonces estamos bien, por lo menos hay una mecánica que funciona. Por eso es que es importante que la gente vea las películas. A mí me parece, o sea, hay directores que no les importa, y lo respeto. Hay directores que no les importa que las películas no sean vistas, o que no les importa que las vean poca gente. A mí me importa que las vean. No que sean como super blockbusters, porque en general no sé si sea muy fácil que películas sean super blockbusters, pero sí me interesa que cierta gente conecte con ellas, porque uno cuando está encuadrando algo, o pensando en el guión, o editando algo, o armando una escena, uno está pensando en la audiencia, no en uno mismo. Entonces, si esa audiencia no responde a lo que estás haciendo, hay una forma de fracaso. Oye, mira, junto con entregarte la película que te tenía de regalo,
que era esta, para que todos la vean además. Ah, creo que está en YouTube, pero bueno, No, otra forma sí. de verla es así. Me habría encantado vivir en esta época, a fines de los años 60, meterme en un cine y ver Largo Viaje de Patricio Caulén, una de las mejores películas para mí nacionales. Una obrita de arte, ojalá más gente la descubra. Ese es No, un esta regalo para ti, película es maravillosa. De la tienda del séptimo vicio, DVD Planet. De la que usa siempre, donde siempre está como el Sí, fondo. ¿No? en mi bolichito. ¿Sabes qué? Nos pasó que esta película la utilizamos para Neruda, porque es una película que, como pocas, tiene un registro urbano. Bueno, es posterior a la época donde se estaban filmando, pero por último para ver. Y fue bien triste darnos cuenta que ese Santiago desapareció. Entonces, esta película, lo digo casi como una protesta, para que la gente sepa. Neruda, y esto no lo hemos hablado en ningún lado porque a nadie le interesa, más que a ti. Nosotros, esta película tuvimos que ir a hacer exteriores a Buenos Aires, que aparte de caro y complicado, era muy irritante que tuviéramos que ir a Buenos Aires a filmar exteriores porque los argentinos, bueno, tienen la suerte de no tener terremotos, pero fuera de eso, cuidan su ciudad. Hay un diseño patrimonial distinto. Santiago, ir a filmar en Santiago, hacer películas de época, nosotros hemos hecho varias, en Santiago es una proeza. Y encontrar edificios que estén bien conservados, tuvimos que hacer edificios en 3D, tuvimos que hacer un montón de cosas para poder resolver los exteriores de Santiago de la década del 40, porque nadie se ha preocupado en esta ciudad de cuidar los edificios emblemáticos y los han destruido sistemáticamente por distintas razones, porque no los cuidan, porque los venden, porque a nadie le importa, porque está toda a la venta. Y esta película, fuera de ser una película bellísima sobre la vida, la muerte y sobre un recorrido extraordinario de un niño, es una película que muestra una ciudad muy, muy extraña, que es una ciudad en la que todavía coexiste esta construcción como afrancesada que se armó en el centro de Santiago con cosas de la colonia. Acá en esta película hay planos donde se ve, por ejemplo, el barrio cívico de Santiago, con casonas que fueron hechas, que son de adobe, ¿no? Que tienen 300 años, con edificios franceses que están pegados. Y en esas casonas vive gente muy humilde, sin recursos, frente a gente que vivía en estos palacios. Entonces es una ciudad que estaba armada de una manera muy distinta y que luego progresó de una manera mucho más orgánica para luego ser totalmente destruida. Pero sí, es una película hermosísima. Yo debo confesar que yo creo que esta película es mi favorita del cine chileno. Wow. Así que, y no la tengo en DVD. La he visto en exhibiciones y cosas, así que me has golpeado duro con esta película. Muchas gracias. Oye, mira, te quiero terminar diciendo unas palabras de mi viejo que son estas. Yo creo que todos de alguna manera somos personas imaginarias. Somos gentes que nos vamos inventando nosotros mismos mediante nuestra propia imaginación. Nos vamos inventando todos los días. Maravilloso. Sí, porque como mi viejo, bueno, falleció hace sí, poquito fue hace poco, y Julio comienza en julio y amnesia. Sí, bueno. Y me acuerdo que es que yo le reviso las libretitas de las que escribía esa y cuando vio el club, porque yo le llevé el club, así que me ha de perdonar que se la haya llevado así como no sé, en pendrive fue, porque era la única manera, el botón de nácar de Patricio Guzmán, porque no entiende lo otro. Me dijo, dile si alguna vez lo ves, que es lo mejor que he visto en el último tiempo. Bueno, Por lo favor. mismo me dijo el botón de nácar, pero lo que voy es... Sí, no, dije, y lo tu encontré en viejo, la libretita. Importante lo que hizo. A mí, Julio comienza Julio, a mí me parece una película esencial. Me parece una película esencial. Me conmovió mucho cuando la vi en su momento y nada. Creo que al final pasa algo que es fuerte, que el cine queda, y le da cierta inmortalidad a todo el mundo, y eso es bonito. Y tu hijo está ahí. Muchas gracias, Pablo. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal. Esto tiene que ser una cacería salvaje.